Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy sacaremos ventaja de el tema de redes que hemos estado explorando para llevarlo hacia las redes vegetales, ¿no? Hacia las redes vegetales, pero con una intención que es combatir un poco la ceguera botánica. La verdad es que la mayoría de ciudadanos adolecemos de esta ceguera botánica en que intuimos a las plantas, a los árboles, a toda la materia vegetal que nos rodea y con la que coexistimos, pues solamente como parte del paisaje, ¿no? Como una especie de mero decorado, y al que no prestamos atención hasta que sucede algo, digamos, nocivo, como que se caiga un árbol o se mueran las palmeras. Si acaso ahí es cuando les prestamos atención y las notamos por primera vez. Y bueno, claro que esto pues conlleva a un montón de decisiones mal tomadas, ¿no? Desde tiempo atrás, tanto de gobiernos como de quienes diseñan el paisaje urbano. Cosas que están cambiando, por fortuna. Pero entonces, bueno, nos acompaña hoy Jonathan Flores, que estudió biología aquí también en la Facultad de Ciencias, ¿no? Tenemos la misma alma mater, y que pues se especializa en arboricultura y en un término novedoso para mí, creo que para ustedes también, que es dasonomía urbana. Dasonomía urbana, exactamente. Cuéntanos un poquito qué es dasonomía y qué es arboricultura. Sí, dasonomía es el estudio del bosque, digamos, y las interacciones que hay entre los árboles, las plantas del sotobosque, algunos arbustos o herbáceas, y también los animales que hay. Como la red. Exactamente, sí. Y en el caso de lo urbano, dasonomía urbana, también se incluye a la gente, ¿cierto? Claro, es decir, como espacio público. El uso del espacio público. Okay. Y arboricultura está más enfocado en los individuos, tal cual, en el árbol en sí, en el cuidado del árbol. La poda, el trasplante, fertilización, claro. Ese tipo de sembrarlo. cosas. Pero bueno, y se complementan para dibujar un poco el paisaje urbano. Exacto, Correcto. que en este caso sería plantarlo. Plantarlo. Sí, sembrarlo es de semilla. En el vivero. O sea, los creces en vivero y ya luego los trasplantas. Exactamente. Oye, y eres delegado de la AMA, ¿no? Que es la Asociación Mexicana de Arboricultura, correcto. Okay. Sí, y la asociación tiene diferentes delegaciones. En este caso, la Ciudad de México tiene su propia delegación y pues justo soy el delegado. Y también veía que está certificado, ¿no? Como, porque yo, esto también es nuevo para mí, como por diferentes entidades, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México, Puebla. Y entonces eso me lleva a suponer que cada uno tiene sus propias normas en cuanto al arbolado urbano refiere. Es correcto. A nivel federal no hay una ley o una norma que proteja o que regule el manejo del arbolado urbano. Entonces cada ciudad o cada estado se regula con normas o con leyes. ¿Y tú crees que sería positivo tener una ley general? O sea, yo creo que sí. Es decir, sentar las bases de manera general, cómo se debería de hacer ciertas cuestiones básicas, sí. Pero creo que es muy importante que cada estado o ciudad tenga sus propias normas o reglamentos, porque el arbolado de cada ciudad es particularmente distinto. A pesar de que puedan ser las mismas especies, se pueden comportar de maneras ligeramente distintas. En un país que tiene desde selva húmeda hasta desierto, ¿no? Me imagino que sí. Oye, y estas decisiones, digo, claramente que todo esto tiene que ver pues luego con las decisiones de qué se pone y qué no se pone, porque mucho arbolado urbano pues es deliberado. Entonces, siento que hoy en día, creo, en varias ciudades hay una tendencia a volver a especies nativas, ¿no? Sí. Que se abandonó totalmente esa idea muchas décadas. Pues mira, todo es, bueno, en este aspecto es contexto dependiente, ¿cierto? Hace algunos años se veía bien poner eucaliptos, ¿no? Esos planes de manejo del arbolado incluyen plantación de diferentes especies que tal vez no eran o son endémicas. Claro. Pero pues en ese momento funcionó para lo que se quería. Después tal vez hubo un abandono o algo que no se continuó el programa o el estudio, lo que sea, y pues se pudo haber salido de control, ¿cierto? Ahora hay muchos eucaliptos por todos lados. Sí. Y pues claro, pero no creo exactamente que sea como tal una negligencia, tal vez. Pues al final de cuentas hay continuamente programas de
de arbolado urbano, sobre el manejo del arbolado urbano, ya sea plantación, podas, mantenimiento en general. Y pues las especies endémicas son lo necesario, claro, pero pues en una ciudad, en un ambiente tan artificial, queremos árboles, ¿cierto? Queremos árboles grandes y que crezcan bien, y no todas las endémicas pueden hacer eso. Pero sí es importante que sean las primeras opciones, o la primera opción, las especies endémicas para plantar. O bueno, o luego yo pienso que hay árboles, por usar la Ciudad de México como un ejemplo, que pues hay muchos árboles, por suerte, en ciertas zonas de la ciudad. Y hay un par que consideramos como de aquí, pero en realidad no son de aquí, pero se han vuelto como locales, ¿no? Las jacarandas, que es el ícono, vaya, incluso. Y los pirules, ¿no? Que bueno, que no son especies de acá, pero pues yo vería que casi que son ya como locales, ¿no? No sé si existe algo así. Sí, pues en realidad ya forman de alguna manera parte de la identidad de la ciudad, ¿cierto? Las jacarandas son casi identidad. Totalmente. Si lo fuera otro árbol endémico tal vez sería mejor, pero pues ya lo son, ¿cierto? Y en ese aspecto pues hay que hacer un buen manejo y un buen cuidado de esas especies o de esos árboles que pues no son endémicos, pero hay que cuidarlos. Claro. Oye, y ahora pensando un poco en las decisiones, o sea, en cada ciudad o en cada entidad hay un consejo de arboristas que discuten qué se va a hacer cuando hay un camellón nuevo que hay que plantar o... No que yo sepa, si lo hay no me han invitado, pero por lo general son más de gobierno esas juntas en donde se planean ciertos proyectos, por ejemplo en alcaldías aquí en Ciudad de México, o tal vez a nivel local como estado. Puede haber ciertas juntas como para la actualización de la norma que regula el manejo del arbolado, se hacen consultas, ¿cierto? Se reúne un comité y charlan sobre... Pero bueno, es que a veces, digo, a mí me ha tocado ver aquí diferentes tendencias. Y últimamente pues ha habido una tendencia de poner lavanda. En todos los camellones, ¿no? De ciertas partes de la Ciudad de México ponen lavanda, que ciertamente se ve linda y pues ves ahí a los polinizadores. Pero pues luego es una planta que pues cambian tantito las condiciones climáticas y se empieza a secar toda. Y piensas, ¿por qué se tomó la decisión de poner lavanda? Más allá de algo estético, ¿no? Claro. Más allá de que a lo mejor era un proveedor. Porque sí, pues sí son negocios cuando están poniendo flores, ¿no? En toda Reforma y cambiándolas así. Pues sí, realmente para poner cualquier, le llamamos paleta vegetal, ¿cierto? Paleta vegetal. Okay. Hay que hacer un estudio previo sobre las condiciones del lugar, claro. No solo las condiciones físicas, digamos pH de suelo, humedad, sino también el contexto social, ¿cierto? Hay zonas en las que es muy común que la gente salga a pasear a su perro, claro. Digamos, es muy común, muy constante. Sí. Y pues la orina del perro también afecta muchísimo, ¿cierto? Claro. Incluso a los árboles grandes y maduros, con la constante orina de los perros, se ven afectados. Eso no lo había pensado. Entonces hay que contemplar todo eso, no solo el pH, no solo las lluvias, sino el contexto social que hay para saber también qué quiere la gente. No les vas a poner siempre lo que ellos pidan, pero creo que sí es importante considerarlos. Ok. Y eso me lleva rápidamente a pensar cuando murió La Palma, ¿no? En Reforma, en la Glorieta de las Palmas, y esa última que quedaba, que finalmente murió. Y entonces abrió un poco a consulta, ¿no? Que se ponía ahí. No tampoco una consulta en que tú puedas proponer lo que fuera, ¿no? Entre unas ciertas especies. Y ganó el ahuehuete, ¿no? Y me parece que el primero que pusieron murió, y no sé si ahora en el segundo o en el tercero, y ya medio que parece que está pegando, pero ¿cómo es eso? Porque la gente en ese caso no tendría necesariamente los elementos para tomar una decisión informada, ¿no? Sí, realmente eso sucede, pues no solo con los árboles. No, claro. Pero creo que al final de cuentas... las opciones no eran malas, ¿no? Obviamente siempre puede haber más opciones y mejores opciones. Una nopalera. Exacto. Pero creo que sí es importante considerar qué es lo que piensa de la gente en general. La perspectiva que tiene de la gente sobre los árboles es importante conocerla, porque cómo pretendes
digamos, difundir cierta información útil, ¿no? Para, en este caso, el arbolado, si la gente no va a estar relacionada con eso. Porque al final de cuentas son ellos quienes todos los días van a ver un árbol enfrente de su casa o en la esquina de la parada del autobús o donde sea, pero ellos son los que se sienten, pues sí, cómodos o incómodos o bien o mal. Interpelados y romper la idea, porque hay muchas ideas en diferentes ciudades, diferentes barrios, de que el árbol te ensucia. ¿No? Exacto. O sea, no, es que este árbol del jardín ensucia un montón y quitarlo es como, no sé, es totalmente contraproducente. Sí, dicen que generan basura, ¿cierto? Ajá. Por las hojas que caen. Sí. Entonces, pues... Pero te da toda una red de servicios ambientales, ¿no? Que en la balanza, pues yo creo que bueno, barrer las hojas es algo que hay que hacer, pero siento que por la sombra que te da, por el nicho que genera... Fíjate qué curioso que mencionan los servicios ambientales. Es algo que es relativamente reciente, al menos aquí en México, calcular los servicios que brinda cada árbol en particular. ¿No? O sea, literalmente de un árbol puedes saber qué tanto beneficio económico te dejan sus servicios ambientales. Claro. Y obviamente es una buena herramienta para aumentar, por así decirlo, robustecer el estudio con los árboles y convencer a la gente de que, digamos, sirven de algo, ¿no? Sí, no nomás con que atrapan carbono, o sea, ¿no? Exacto, pero creo que también sería importante ver a los árboles como eso, simplemente árboles, ¿cierto? Seres vivos que están ahí y que pues también tienen derecho a estar. Y en todo caso que embellecen, ¿no? Digo, ya si lo vas a ver así, nada más te da calidad de vida. Sí, está que se nos medio que agota el primer bloque, entonces a riesgo de no abrir algo más ahorita, ustedes no le cambien, porque ahora que volvamos, pues vamos a ir al meollo del asunto de por qué se caen los árboles. No le cambien, vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí hablando con Jonathan Flores, que es arborista, sobre pues arbolado urbano y sobre cómo se diseñan estos paisajes, qué especies se deciden plantar o no y los cuidados que conllevan. Y entonces yo ahora pensaba, ahora que viene la temporada de lluvias empezando, en esta clásica situación, ¿no? De pronto un hule enorme que tenía décadas o más tiempo ahí, de pronto se viene abajo, ¿no? Crea pues obviamente una conmoción total, aplasta un carro, lo que sea, y se cae así este titán. Y entonces junta a la gente alrededor y dice, no, pues lo tiró el aire, ¿no? O sea, no, es que lo tiró el aire y qué barbaridad, hay que quitar los otros porque los va a tirar el aire. Y tú a veces, o bueno, yo a veces pienso, espérense tantito, o sea, aquí ha habido una serie de decisiones a lo largo de décadas que ya no vemos y que a lo mejor afectaron a ese árbol. Por ejemplo, creo que esto va a ser evidente para cualquier persona que viva en las ciudades, de pronto que remozan la banqueta, ¿no? Y entonces ves así a alguien con un tubo, con un pico, ¿no? Rompiendo raíces así gordas, y luego pues ponen una banqueta nueva. Y claro, eso se olvida con los años. Sí. Y quizá eso lleva a que se caiga un árbol o no. O sea, entonces yo por eso habría la pregunta a alguien que se dedica a esto. ¿Por qué de pronto se cae un árbol de este tipo? Y si los árboles se caen o no, su vida natural, ¿no? O sea. Sí, pues realmente yo creo que ya dice la respuesta. Okay. Al menos a lo que yo considero que es la mayoría de los casos, ¿cierto? Las raíces es algo fundamental con lo que los árboles se sostienen, claro. Creo que está de más decirlo, pero los daños que se pueden provocar al cambiar una banqueta no se van a ver al siguiente día, claro. ¿Cierto? Pueden pasar 1, 2 o varios años y de repente en una temporada de lluvias coincide en que todos los árboles o varios árboles de la banqueta que arreglaron se caen, ¿cierto? Y el viento podría ser un problema, pero en la época de lluvias es justo eso, el agua. El peso del agua. Exactamente. Imaginemos que tú te metes a bañar y mojas tu piel. Tu piel es el órgano o uno de los órganos más grandes que hay en el cuerpo, ¿cierto? Entonces es como si vieras hacia el árbol. Desprendes toda la corteza como si lo pusieras en un tapete. Imagínate cuántos metros cuadrados podrían resultar de eso. Muchísimo. Ahora añádele agua y cuánto pesa en total. A veces es más, supera el peso del árbol la cantidad de agua que hay en
Claro, unidad. Oye, y supongo que le dañan las raíces si grandota, una de las raíces partes, o una parte importante, o una parte al menos de la masa de raíces. ¿Qué tanto regenera el árbol eso? Pues sí es posible que vuelvan a crecer raíces. El problema son los suelos de la ciudad. Claro, que ya no hay más. Claro, si hicieron una nueva banqueta, seguramente aplanaron, ¿no? Hicieron todo lo posible porque la banqueta sea lo más parejita y derecha posible, ¿no? Entonces tienen que compactar el suelo y eso reduce, digamos, la posibilidad de que las raíces nuevas crezcan bien. Claro, y es que además hay que pensarlo a largo plazo, o sea, a un plan de 40, 50 años, que en México tristemente no emulamos a China y no pensamos luego en esos planes a largo plazo. No sé cómo sería la solución tampoco, si habría que hacer banquetas flotantes, ¿no? Ya que se necesita, pues a lo mejor la haces más alta y dejas abajo tierra para que absorba el agua. Hay una calle en Coyoacán, no recuerdo su nombre, en donde hay un fresno gigantesco en una banqueta relativamente pequeña. Y lo que hicieron en lugar de cortar las raíces fue colocar como una rampa Sí, y es transitable, es decir, puede pasar una persona en silla de ruedas o con muletas. Eso sería el cambio. Y luego volver que los suelos vuelvan a tener drenado, ¿no? O sea, digo, eso ya es otra problemática, pero obviamente hay que empezar a ver las ciudades así como redes integrales. Yo escuché, porque me tocó ir a nuestras reuniones de la AMA, ¿no? Ahí nos conocimos el año pasado, y me acuerdo que alguien hablaba de la poda de los árboles. Sí. Y de cuando se hacían estas, entre comillas, podas preventivas, ¿no? Y cómo eso puede ser lo menos, o sea, lo más contraproducente del mundo, porque si le cortas la rama principal, ¿no? ¿Qué pasa si podas mal un árbol? Hay un biólogo que se llama Gerard Pasola, es español, si no me equivoco, y él mencionaba algunos ejemplos de cuando se hacen campeonatos. Nosotros como arboristas hacemos campeonatos de trepa de árboles, los cuales consisten en diferentes pruebas en donde tocas campanas o cosas similares. Y pues... Sí. Pero para eso se tienen que podar los árboles para que sean seguros para el trepador y los jueces. Entonces él comentaba que hay algunas ocasiones en las que se podan esos árboles que se van a trepar. Y curiosamente, después de una tormenta, son los únicos que resultan afectados. Se caen o sus ramas se quiebran más fácil. Y es por la poda. Lo que nosotros pensamos que le iba a ayudar al árbol para que no se cayera, hizo exactamente todo lo contrario. Y no con esto queremos decir que no se poden los árboles, sino más bien que hay que conocerlos mejor antes de intervenirlos. Cada árbol es particular y tiene una configuración en su copa que ya está, digamos, determinada después de muchos años de estar en el mismo sitio a las condiciones climáticas, como el viento. Entonces, si tú cambias esa configuración específica de la copa, como reduciendo ramas que se proyecten muy lejos, podría ser totalmente contraproducente. Eso cambia su centro de masa o diferentes cuestiones y hace que el árbol gire como no lo hacía antes. Claro, cambie su dónde está apoyado. ¿Y hay alguna correlación entre, si tú cortas, digamos, yo sé muy poco de arboricultura, pero tienes un árbol que tiene pues su rama principal y luego tiene otras dos grandes, y suponte que le cortas, porque muchas veces en México se hace el mocheo así como de que ves el tocón casi. No, es que va a reverdecer. Y sí reverdece eventualmente, pero mi pregunta es si hay una correlación entre ese moche y que se muera una parte de la raíz. Sí, o algo totalmente. Así. Totalmente. Sí. Son, digamos, viéndolo de manera muy simple, es como si fuera un conjunto de mangueras, ¿no? Un árbol, un conjunto de mangueras, en donde si quitas una manguera o la tapas, eso afecta hasta abajo. Entonces, cuando cortas, mientras más grande sea la parte del árbol que cortas, obviamente la afectación abajo también va a ser mayor. Pues es que está entonces entre eso y las banquetas así. Imagínate que le hicieron una poda de estas como preventivas hace 30 años. Y pues no sabes ¿no? Qué complicado. Sí, tendría que haber un manejo, pues, sobre todo con árboles grandes que viven muchos años, tendría que haber un manejo de largo plazo. Particularmente con ellos. Sí. Sí, oye, qué interesante. Dime una cosa. Tú que trabajas con árboles, ¿cómo se debe de podar? ¿O cada uno es diferente? O sea, ¿hay algunas técnicas o es según...? Sí, cada uno es totalmente distinto. Sin embargo, hay cuestiones básicas que debes de considerar. Claro. Iniciando por la especie, por ejemplo.
Pero al menos aquí en la Ciudad de México hay un formato, un documento que se llama dictamen técnico, en el que tú como dictaminador acreditado llegas y evalúas el árbol. Ves si tiene alguna interferencia con cables eléctricos o con alguna luminaria o algo similar. Entonces se determina con esa evaluación qué método o tipo de poda necesita el árbol. Pero claro que hay mucha información del tema, como la parte mecánica, ¿no? Sí. La configuración de la copa es, digamos, casi enteramente mecánico, físico. ¿Qué pasa si desplazas el centro de gravedad hacia un lado o hacia el otro? Claro. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta para cuando se poda un árbol. Y por eso muchos insisten que si tienes un árbol que está dando ciertos problemas, pues no lo puedes podar tú, ¿no? O sea, necesitas que sea... Sí, ¿no? Además el riesgo que puede llevar la persona misma. Sí, eso es totalmente, sí. Es correcto. ¿Y qué árboles te gustan más a ti? O sea, pregunta complicada. Bueno, no sé, ¿cuáles te provocan? Hay un árbol que se llama árbol de las manitas, o le dicen árbol de las manitas. Ajá. No sé si lo ubiques, hay uno en el Instituto de Biología, justo he escuchado, afuera. Pero no bien. Es Quirantodendron pentadactylon. Ajá. Y su flor literalmente parece una mano, color rojo, y es endémico de México. ¿Sí? Okay. Y el árbol tipo con el que se describió la especie está en Toluca. Ajá. Entonces hay un árbol, una especie tipo que se está describió el holotipo viva. Ahí en... Sí. El holotipo está en Toluca. En Toluca, es correcto. ¿Y tiene otros como flores de manita? Sí, literalmente la flor, los estambres son como una mano, así, roja. Y por eso es Quirantodendron de mano, pentadactylon de 5 dedos. Ajá. Pues mira, ya investigaremos más. Y ya sí, pues para cerrar, porque se está empezando a ir el tiempo, pensando en combatir la ceguera botánica, evidentemente parte de eso se hace desde la narrativa, ¿no? A mí me han cambiado la vista muchos libros que leo sobre árboles. Francis Hale, ¿no? No sé cómo se pronuncia exactamente, pero tú lees un libro de él y así chiquitos y empiezas a ver los árboles diferentes porque te pone, pues comen atmósfera, ¿no? O sea, nada más empezar a pensar estos seres y pues no se mueven en tu escala, pero se mueven, o sea, ¿no? Es fantástico. No sé si tú tengas algunos otros autores que te gusten. Sí, claro. Francis Ali o como se pronuncie, es el principal para mí de las personas que más me ha introducido, digamos, en sensibilidad a los árboles. Porque hay una cuestión técnica que no necesariamente es sensible o te despierta algún tipo de sensibilidad. Sí. Oye, y estaba pensando el bestseller que es Stefano Mancuso, hoy en día, ¿no? De plantas. Y luego hay otro libro que salió hace poquito que se llama El Sumario de Plantas Oficiosas. Sí. Ese es de colombiano, ¿no? Ganó el premio de no ficción latinoamericana, se llama, de Fren Giraldo. Y es bonito porque ahí es donde yo empecé a pensar en estos términos de ceguera botánica. Y digo, caray, pues claro, no les prestamos atención a las plantas, ¿no? Claro, los vemos como parte del mobiliario urbano, como si fuera una lámpara o un poste más, los árboles. Y curiosamente te está produciendo el oxígeno del que dependes. Exacto. ¿No? Exacto, sí. Debería ser todo lo contrario. O sea, debería uno estarles rindiendo pleitesía continuamente, creo. Es correcto, sí, pero ahora que lo mencionas, él sí, Stefano, tiene libros muy buenos y la verdad creo que ese acercamiento hacia las plantas, que es más como, bueno, ya lo mencionamos, sensible, más que técnico, creo que es el camino para conocerlas. Y también para no dejar, hay otro libro muy bonito que se llama La memoria secreta de las hojas, de Hope Yaren. Siempre me cuesta trabajo su nombre, Hope Yaren. Y son unas memorias de ella y que se dedica pues, a las plantas, a los árboles en específico. Y ahí también aprendes un montón de cosas muy locas, como cuántas hojas tiene un árbol, ¿no? Exacto. Y te puedes a pensar que a lo mejor el árbol tiene más hojas que tu cabellos. Claro que pues repartidas y entonces estas cosas de la poda te hacen mucho sentido, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que la cantidad de hojas que puede tener sí es algo casi incalculable. Sí, es cool. Pero también, ahora que lo mencionas, esa forma que tienen los árboles que parecen marañado, ¿no? Las ramas, curiosamente sí tienen un orden, ¿no? Claro. A eso se le llama arquitectura arbórea, que justo Francis Hale fue quien junto con otros autores, quien la propuso.
Genial. Pues Jonathan, se nos acabó el tiempo. No, muchas gracias por venir. Ahí quedan unas recomendaciones para ustedes para que combatamos la ceguera botánica. Y nos vemos aquí próxima semana, misma hora, con el último programa de redes. Gracias por sintonizar. Buenas noches.